Hola, mi nombre es Carolina. Yo les voy a hablar sobre el libro Emilio o Educación, escrito por el filósofo y escritor Jean Rosset. Jean Rosset fue uno de los filósofos más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Vivió en una época en la que la educación estaba idealizada, pues se creía que ésta te daba poder. Él nació y se crió en una familia humilde. Su padre fue relojero y su madre murió poco tiempo de él nacer. El ilustre filósofo cobró fama con su primera publicación sobre el discurso sobre las ciencias y las artes, obteniendo así el premio de la Academia Francesa de Dijon. En este discurso, él daba respuesta a la pregunta de que si el restablecimiento de las ciencias y de las artes había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, donde se creía que lejos de purificar las costumbres, entorpecía y alejaban al humano de la virtud. Otra de sus obras fue El contrato social. Esta trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por un medio de un contrato social. Esta obra brinda elementos para entender la idea de que la educación está bajo las normas del Estado y que por lo tanto el Estado debe garantizar una educación de calidad y pública. En 1762, Rosset publicó su obra Emilio o Educación. Esta es la obra de la que vamos a hablar en este video. Esta obra es considerada la mejor y la más importante de sus obras. Su premisa está sujeta en que el cauce natural de las cosas es el que debe guiar el desarrollo del hombre desde su nacimiento hasta su vida adulta, conduciendo al niño a partir de sus impulsos naturales y espontáneos con la experiencia cotidiana que le irá proporcionando. Con esta obra, el filósofo contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos del pensamiento. Definió los principios básicos de cualquier sistema democrático y propuso el derecho como el principal sujeto del orden en una sociedad. Estableció la libertad como valor moral, construyó una percepción positiva del ser humano, pues él consideraba que el hombre nacía bueno y se iba corrompiendo con las experiencias. Desarrolló una nueva pedagogía y instituye una filosofía de vida ética. Debido a sus aportaciones, Rosset llegó a ser considerado como uno de los principales líderes intelectuales que hizo una participación dentro de la Revolución Francesa, puesto de que sus pensamientos formaron las bases para el inicio del romanticismo, además de permitir el inicio de nuevas teorías filosóficas como la liberal, la republicana y la democrática. Emilio o Educación se divide en 4 libros. El primero, que es de 0 a 2 años, este libro trata la vida del niño desde su nacimiento, que corresponde a la educación de los sentidos. Él dice: nacemos débiles, tenemos necesidad de fuerza, nacemos desprovisto de todos, tenemos necesidad de asistencia, nacemos estúpidos, tenemos necesidad de juicio. Rosset habla sobre la educación natural, que según él y desde su punto de vista pedagógico es el conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre y por tanto acerca de la naturaleza del niño, conservar la naturaleza y seguir la ruta que ella os traza. La naturaleza la considera libre. Los errores y los vicios, los mismos se adquieren en el proceso de sociabilización del hombre. Hace una crítica a la pedagogía tradicional y establece las características de la educación para formar ciudadanos libres que razonan, participan y reflexionan en la sociedad. En ese primer libro, Rosset también nos habla cómo el hombre natural y el ciudadano son seres diferentes, de cómo en una situación tienen perspectivas diferentes de lo que ven. Nos da el ejemplo de cómo una madre en la antigua Grecia, su hijo iba a batalla y tenía 5 hijos y sus hijos iban a batalla y le avisaban que sus hijos habían muerto pero que habían ganado la guerra y esta iba corriendo al templo a orar y a dar las gracias porque habían ganado la guerra en vez de pensar como en sus hijos. Ella vivía o era más feliz con saber que su nación estaba en paz. También nos dan otro ejemplo de cómo un hombre va a ser examinado para ser soldado y se le rechaza. Y este va feliz porque él sabe que él no fue aceptado, pero que otros hombres mejores que él, más inteligentes y más fuertes que él, fueron aceptados y van a proteger su nación. Entonces pone esta diferencia de cómo el hombre natural no pensaría así, sería un poco más egoísta, pensaría y tendría su juicio, y el ciudadano lo que pensaría siempre es en el bien general, en el bien de la sociedad, que no es que sea malo, pero sí cuando están en ambos extremos. Rosset intenta proponer una educación
donde se eduque a un ciudadano ideal, que éste también pueda ver por sí mismo, tenga razón, cuando habla de razón, habla de que tenga juicio, de que sea inteligente y piense y justifique y cuestione, y también que vele por su sociedad y por el bien común. Rousseau también nos habla de cómo antes se heredaban las profesiones de los padres o de la familia, de cómo en una familia el abuelo fue carpintero, el papá fue carpintero y el hijo debía ser carpintero. En el segundo libro, que va desde los 10 a los 15 años, Rousseau habla de que esa es como la tercera etapa de la vida de un niño. Habla de que es un momento de fuerza, de energía del cuerpo y en la que el alma se excede las necesidades y los deseos, algo que según él cuando inicia la pubertad desaparece. Se dice que se debe dedicar a la instrucción, a la exploración del ambiente natural con un método activo, adquisición de los sentidos de lo útil, iniciación en el trabajo y en las relaciones sociales, que lleva consigo un afinamiento de la capacidad de juzgar. Entre todas las cosas se puede enseñar a Emilio en este periodo. Se elige aquellas cuyas utilidades inmediatas para entender, no puede comprender las relaciones morales, pero sí tiene un sentido de lo que es útil. Esta noción será el punto de apoyo de la enseñanza. Con preguntas y respuestas, el educador tratará de mantener despierta la curiosidad, sin satisfacerla nunca por completo. En este propósito, Rousseau repite su máxima referida: recuerda siempre que la ignorancia nunca ha hecho mal a nadie, solo el error es funesto, nadie se extravía por no saber, sino por creer saber. Rousseau también deja en claro que el maestro debe ser un guía, nunca debe ser tiene que dejar que el estudiante o que el alumno aprenda, que él explora. Por eso también dice de que nunca debe ser saciada su curiosidad por completo, sino que debe dejarse algo para que él siempre quiera más. De una forma más resumida, en este segundo libro se hablan temas como lo que es la exploración activa del ambiente, la adquisición del sentido de lo que es útil y de lo que no es útil, el trabajo y la sociedad, el papel que desenvuelve el niño en esta edad en la sociedad, cuál es su papel en ella, y el perfeccionamiento del juicio. También Rousseau habla de que el niño es joven, es frágil, de que tiene manos ágiles, de que tiene un espíritu justo y que no tiene prejuicios, es decir, que aún es bueno. Ya en este tercer libro, Rousseau nos habla de la vida del niño de 15 a 20 años. Este menciona que ya el niño es fuerte y es ágil y ha aprendido a observar el mundo. Entonces, lo que faltaría es educar en los sentimientos o educar a sus sentimientos. Entonces, él menciona, tenemos un ser que es activo y pensante, solo nos queda, a fin de completar al hombre, a ser un ser amable y sensible, es decir, perfeccionar la razón con el sentimiento. Rousseau pensaba que solamente al llegar a la adolescencia éramos capaces de comprender los sentimientos humanos o las emociones humanas complejas, especialmente la empatía. Rousseau decía que ya al punto de la adolescencia, finalmente el niño podría ser introducido al mundo social y ser socializado completamente. También creía que esa era la mejor etapa para poder introducirlo a la religión, porque creía que de niños ellos no entendían conceptos como el arma. Por lo tanto, era en la adolescencia la etapa fundamental para introducir al niño a un nivel social. Ya él lo conoce, pero que él viva en sociedad, puede ser que trabajen y que también si quiere entrar a una religión, porque ya es un ser como capaz de tomar como sus propias decisiones y que no va a ser influenciado por cualquier cosa a menos que éste cree en ella. Este libro también contiene la famosa Profesión de la Fe del Vicario y Saboyano, que esta es una de las sesiones que más llegó a ser conocida porque como excusa esta fue la que fue utilizada para la prohibición y quema del libro. En el cuarto libro, que trata temas como la adultez, el matrimonio, la familia y la educación de las mujeres. Este libro retoma problemas con la filosofía política general, incluyendo otro libro antiguo de él, que es el contrato social. Él busca dar respuesta a problemas tales como debe ser la posición del ciudadano en relación a una sociedad corrupta. La respuesta general que Rousseau ofrece es que este ciudadano, en particular refiriéndose a Emilio en el libro, vive en el campo donde
Los usos y costumbres son más estables y su misión será ejercer su naturaleza, es decir, ser justo y fundar una familia. En el caso de Emilio, con Sofía. Cuando Rousset habla sobre la educación de las mujeres, este encuentra que las diferencias son más que las similitudes, por lo cual se inclina más a favor de los hombres. Él considera que las mujeres son débiles y pasivas y que deben poner poca resistencia y que son hechas especialmente para complacer al hombre. Este considera que ellas no deben tener una educación igual que el hombre, pero que sí deben conocer los principios de su libro, porque ellas son parte fundamental de los primeros años de la educación del niño. Estos pensamientos obviamente son particulares de la época y por ello son así, pero no desvalorizan como todos los principios de la educación que tiene el libro. Algo también que menciona Rousset es que tanto los padres como las madres deben participar en la educación de los hijos y no darle lugar como a tutores o a profesionales privados, como era de costumbre en esa época. Me parece que cuando hablamos de la obra de Emilio de Educación, uno de los valores pedagógicos más importantes es que siempre se insiste en que no debemos intervenir en el proceso de educación del niño, de que el niño tiene que aprender de su entorno natural, de que el niño tenemos que dejarlo, no saciar su curiosidad, siempre dejarlo queriendo más, que él quiera aprender, que él conozca su entorno, que él observe, que él tenga la razón. Creo que es uno de los valores más importantes y como docentes es uno de los que más debemos poner en práctica.